Cuentos macabros. Era una noche fría y sin luna en los densos bosques de Rusia, donde el viento cortante parecía transportar susurros y lamentos perdidos entre las ramas. Iván, un niño de 12 años, temblaba mientras avanzaba, sus pasos hundiéndose en la nieve fresca y su respiración dibujando nubes de vapor en el aire gélido. No tenía idea de cómo había llegado tan lejos. Había seguido a su perro, Sacha, hasta que se dio cuenta de que el animal había desaparecido, dejando a Iván solo y aterrado en medio del inmenso bosque. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de él, algo llamó su atención. Entre los árboles vislumbró una luz parpadeante. Con la esperanza de encontrar refugio, Iván avanzó, apartando las ramas heladas que crujían bajo su toque. Al llegar al claro, se detuvo en seco. Ante él se alzaba una cabaña extraña y macabra, sostenida sobre patas de gallina gigantes que se balanceaban suavemente como si la casa estuviera viva. Iván sintió que su corazón latía con fuerza, pero la desesperación por encontrar un lugar cálido fue mayor que su instinto de huir. Se acercó lentamente y, cuando estaba a solo unos pasos de la entrada, la puerta se abrió sola con un chirrido que parecía un grito agonizante. Una nube de olor agrio y mohoso lo envolvió, y con los nervios a flor de piel, Iván cruzó el umbral. Dentro de la cabaña, el ambiente era aún más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos en tonos oscuros, y la luz provenía de velas que chisporroteaban y proyectaban sombras retorcidas que parecían moverse por sí solas. Iván se dio cuenta de que estaba en el dominio de algo o alguien, una presencia que hacía que cada fibra de su ser deseara correr, pero al volverse hacia la puerta, la encontró cerrada, como si la casa misma le impidiera salir. De repente un sonido crujiente resonó detrás de él. Iván giró y se encontró cara a cara con una anciana espantosa. Su piel era arrugada y grisácea, como la corteza de un árbol antiguo, y sus ojos hundidos y fríos lo miraban con una intensidad que lo dejó paralizado. Sus dientes amarillentos sobresalían en una sonrisa torcida mientras sus dedos largos y huesudos, como garras, se alargaban hacia él. «Bienvenido a mi hogar, pequeño», dijo con una voz ronca y burlona. «Soy Baba Yaga y tú eres mi invitado. Aunque aquí nadie se queda solo como invitado». Iván tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en su boca. Antes de que pudiera responder, Baba Yaga le indicó que debía realizar varias tareas para ganarse el derecho a permanecer bajo su techo sin consecuencias. El niño aceptó, incapaz de negarse, sabiendo que en ese momento su única esperanza de sobrevivir era obedecer. La primera tarea fue sencilla: recoger leña. Sin embargo, tan pronto como salió al bosque, notó que el camino de regreso desaparecía tras él, como si los árboles estuvieran vivos y se movieran para bloquear su paso. Cuando finalmente regresó, jadeante y con las manos heladas, Baba Yaga lo observó con una sonrisa siniestra, diciendo que había sido afortunado en cumplir con su primera tarea, pero cada tarea era más difícil que la anterior. La segunda consistía en limpiar la chimenea, pero cada vez que Iván trataba de hacerlo, un humo negro y denso lo envolvía, quemando sus ojos y garganta, mientras escuchaba risas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Con esfuerzo, completó la tarea, solo para recibir la tercera orden: encontrar un hilo en el sótano oscuro y mohoso. Iván descendió por las escaleras de madera crujientes y entró en una habitación llena de objetos extraños. Muñecos de paja con ojos de vidrio que parecían seguirlo. Tarros con cosas indescriptibles flotando en líquidos viscosos. Y velas que se apagaban y encendían solas. En un rincón, alcanzó a ver el hilo, pero cuando extendió la mano para tomarlo, escuchó un susurro gélido en su oído.
Nadie escapa de Baba Yaga. Iván dio un grito ahogado, tropezando hacia atrás. Agarró el hilo con manos temblorosas y subió corriendo las escaleras, sintiendo que algo o alguien lo observaba en las sombras. Cuando Iván emergió del sótano, jadeante y con el hilo en la mano, encontró a Baba Yaga esperándolo junto al fuego. Sus ojos brillaban con una malicia oscura, mientras ella lo miraba fijamente, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Alzó una ceja, y una sonrisa torcida apareció en su rostro huesudo. «Bien pequeño», dijo alargando las palabras, «has completado mis tareas, pero queda un último desafío». Iván tragó saliva, su garganta seca por el temor que lo atenazaba. No se atrevió a preguntar qué seguía. Sabía que la bruja le diría y que no tendría elección. Baba Yaga levantó su mano y una bruma espesa comenzó a surgir del suelo, envolviéndolos en un extraño manto de niebla. Iván sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la cabaña misma parecía moverse, crujiendo y balanceándose sobre sus patas de gallina. La bruja se inclinó hacia él, susurrando con una voz que sonaba como hojas secas siendo aplastadas. «Encuentra la puerta de la libertad, o tu alma se unirá a las otras que viven aquí». Antes de que Iván pudiera responder, el suelo se abrió debajo de él y cayó en un pasillo oscuro y retorcido. Al levantar la vista, ya no estaba en la cabaña. El lugar donde había caído era una especie de laberinto de raíces y tierra húmeda. Los pasillos eran estrechos, como si las paredes vivas trataran de aplastarlo mientras avanzaba. El aire estaba cargado de un olor putrefacto, y podía escuchar sus propios latidos retumbando en sus oídos. Comenzó a correr por el túnel, sintiendo que algo lo seguía, algo invisible pero despiadado. Las paredes parecían susurrar su nombre, y en un momento se encontró con sombras que parecían rostros retorcidos, gritando en silencio. Iván tropezó y cayó de rodillas, solo para darse cuenta de que el suelo estaba cubierto de pequeños huesos, como los de niños perdidos en el bosque, atrapados en aquel lugar por la eternidad. El miedo se convirtió en pánico cuando se dio cuenta de que cada esquina a la que llegaba lo devolvía al mismo punto de partida. Estaba atrapado, y las risas de Baba Yaga resonaban en sus oídos mientras sentía su presencia acercándose. En su desesperación, Iván recordó una historia que su abuela le había contado sobre la bruja. Baba Yaga odiaba la bondad y el amor, y había una antigua leyenda que decía que una canción de cuna podía detenerla. Con el corazón desbocado y la voz temblorosa, Iván comenzó a cantar la canción que su abuela le había enseñado de niño. Una canción que hablaba de protección y amor eterno. Al principio su voz apenas se oía, pero con cada verso sentía cómo el miedo se desvanecía y la luz comenzaba a penetrar en el túnel oscuro. De repente el túnel pareció colapsar y el suelo se derrumbó bajo él. Iván despertó en el mismo claro del bosque donde había visto la cabaña por primera vez, pero ahora solo quedaban restos de ceniza en el suelo. El aire estaba más frío y el bosque se sentía extraño, como si nunca hubiera estado ahí. Sin entender cómo había logrado escapar de las garras de Baba Yaga, se levantó lentamente, sintiendo su cuerpo dolorido y cubierto de tierra y hojas. Aunque estaba libre, algo en su interior le decía que aquella experiencia lo había cambiado para siempre. Regresó a casa, pero desde ese día jamás volvió a ser el mismo. Cada vez que miraba al bosque, sentía los ojos de Baba Yaga sobre él, como si lo esperara, paciente, sabiendo que algún día él cometería el error de volver. Las noches eran las peores. En sus sueños, escuchaba la risa de la bruja y el susurro de las paredes del laberinto, susurrándole una siniestra promesa, porque Iván sabía en el fondo que nadie escapa realmente de Baba Yaga. Solo posponen lo inevitable.
Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.